Bienvenidos al tema número 86 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a analizar la cuarta de las 7 iglesias, la iglesia de Tiatira, cuya descripción encontramos en Apocalipsis 2, versículos 18 al 27. Sucede que las primeras 3 iglesias abarcaban las primeras 3 épocas proféticas de la historia cristiana. Éfeso, aquella época apostólica del año 31, aproximadamente al año 100, cuando murió el último de los apóstoles. Esmirna, la iglesia de la persecución, aproximadamente del año 100 al año 313, cuando por edicto Constantino puso fin a la persecución. Luego Pérgamo, la iglesia que lamentablemente permitió absorber e introducir en su iglesia tantas cosas del mundo del paganismo y de la idolatría, y sobre todo, como vimos, un enfoque sobre el día del sol. Recuerdan que Pérgamo era aquella iglesia que recibió del Señor la promesa del maná escondido, que era también otro símbolo relacionado directamente al Santo Sábado. Muy interesante. Ahora ocurre que Pérgamo era aquella iglesia donde no había mucha persecución, era la época cuando se comenzó a fusionar la iglesia con el Estado, donde era popular ser cristiano. Era la época aproximadamente del año 313 al establecimiento del Vaticano, del sistema papal en 538. Pero hoy vamos a ver la cuarta de las 7 iglesias, la de Tiatira, que aproximadamente abarca ese tiempo de 538 en adelante hasta 1798, los 1260 años de la soberanía papal en Europa. Los 1260 años donde Roma gobernaba sobre los reyes de la tierra en todos los lugares donde geográficamente tenía el control. Vamos a ver esto hoy en este tema de Tiatira. Les invito a leer conmigo Apocalipsis 2, el versículo 18 al 29, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Nuevamente, como en las anteriores iglesias, un mensaje al mensajero de la iglesia, que en este caso nuevamente es una representación profética de tiempo. Tiatira representando esta fase de la historia que está representada según sus características que vamos a leer a continuación. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Muy interesante, aquí nos indica que dentro de la iglesia de Tiatira iba a haber 2 fases. Una fase primera y una fase postrera, y que la postrera iba a ser superior, de alguna manera, como vamos a ver, que la primera. Versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos nuevamente algo parecido a lo que era en la iglesia de Pérgamo el asunto de Balaam y también el asunto de los Nicolaitas, pero ahora a través de otra simbología aún mucho más fuerte, como vamos a ver, la simbología de Jezabel. Versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios le dio un tiempo específico a esta iglesia de Tiatira, un tiempo profético específico para que se arrepienta. Pero ¿cuál era el resultado? No se arrepintió de su fornicación apocalíptica, de su unificación de iglesia y Estado y de todos los errores y problemas que surgieron como consecuencia de esa unión de la iglesia con el mundo y con la política. Dice el versículo 22,
Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí menciona un gran tiempo de tribulación relacionado a la iglesia de Tiatira. Sigue diciendo también el versículo 23, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. Nuevamente estamos viendo que también en esta época de la cristiandad, en esta época profética, había personas fieles que no hacían caso a esas doctrinas, en este caso de Jezabel, que no conocieron esas terribles profundidades de Satanás. Sigue diciendo, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesucristo habla acerca de su retorno, de su venida, de que tienen que permanecer y seguir siendo fieles. Termina diciendo al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nuevamente hablando de la recompensa de los vencedores. Y dice, acerca de las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero. Las naciones, como yo también la he recibido de mi Padre, hablando acerca de la vara de hierro. Y le daré la estrella de la mañana, dice el versículo 28, y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahora veremos lo que significa y sus características. ¿A qué situaciones en la historia responden? Tiatira, traducido es, su significado del nombre Tiatira, dulce sabor de trabajo, o también sacrificio de contrición. Era la representación, las características de esta iglesia era que iba a pasar por gran tribulación. Era una terrible tribulación que también se menciona en este mismo capítulo, en esta misma descripción. Es la única vez que en las 7 iglesias menciona este asunto de una tremenda, una gran tribulación. Ahora recordemos nosotros que Jesucristo habló de una gran tribulación en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 4, en el versículo 21, el Señor hablaba, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces era justamente la época de la gran persecución, de la gran inquisición medieval, como veremos a continuación. Las terribles inquisiciones medievales, la época de la gran tribulación para el pueblo de Dios, donde lamentablemente, porque Tiatira aceptó, aquí en la descripción, básicamente como una parte de su sistema y estructura a la mujer Jezabel. En unos instantes vemos la simbología de Jezabel, pero ustedes seguramente recordarán de temas pasados que Jezabel era la mujer que se casó ¿con quién? Con Acab. Y en aquella época, cuando Jezabel se había casado con el rey Acab, entonces había terribles persecuciones contra el pueblo de Dios. Había como nunca antes una introducción del paganismo y de la idolatría y de Baal y de la adoración al sol en el pueblo de Dios de la antigüedad, de tal manera que Elías tuvo que enfrentarse a los cientos de profetas y de los ministros falsos de Baal y de Asera. ¿Recuerdan ustedes? De tal manera que Jezabel indujo una persecución tan fatal en el seno del pueblo de Dios de la antigüedad, que Elías pensaba que era el único que había quedado.
cuando Dios luego le reconfortó diciendo, hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero aquí estamos viendo en Tiatira una situación muy, muy tremenda, difícil y peligrosa que vamos a analizar a continuación. De todas maneras, es la única iglesia de las 7 de la cual dice que mejoró su condición religiosa de los creyentes. En el versículo 19 está, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Es la única de las 7 iglesias de la cual dice que tiene una mejoría, que mejora, que es superior en su fase final que en su fase primera. Y justamente hemos visto eso también antes. Ya lo hemos mencionado, que esta iglesia tiene 2 fases. Y la segunda fase es mejor que la primera. Muy interesante. Dios hace un elogio sobre algunas buenas obras que también se encuentran dentro del seno de Tiatira, que proféticamente representa este lapso de tiempo de 538, cuando ya el Vaticano, el papado, está establecido hasta 1798, cuando termina su tiempo dado, proféticamente hablando. Es muy interesante. De las 7 iglesias, el único que recibe un tiempo profético definido es la iglesia de Tiatira. Recuerden que en el versículo 21 lo decía, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo le di un tiempo, Dios le dio un tiempo profético específico a Tiatira y Roma recibió, ya lo hemos estudiado en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13, capítulo 12, capítulo 11 también, que este tiempo profético específico de los 1200 días que se convierten en años en profecía, de los 1260 años, que tenía 3 sinónimos, 1260 días, tiempo, la mitad de un tiempo, 42 meses, que los 3 eran sinónimos que representaban al mismo tiempo profético, abarcando de 538 a 1798, es justamente este tiempo que Dios le dio específicamente a la iglesia de Tiatira, aquella época en la historia cristiana donde reinaba Jezabel, donde nuevamente tomó control del poder político una mujer. En la simbología que hemos visto de los 3 Elías, la mujer, la religión que tomó control sobre la política y sobre los reyes de la tierra, Roma, en su segunda fase, Roma papal, Roma religiosa, el Vaticano. Entonces, ocurre que esta iglesia, que es la única a la cual Dios le da un elogio por haber mejorado sus condiciones espirituales en la segunda fase, que vamos a analizar luego, es la que también tiene las acusaciones más fuertes de las 7. De las 7 iglesias del Apocalipsis, las acusaciones más fuertes las recibe Tiatira. En cierto sentido, también reprensiones muy fuertes también las recibe Laodicea. Laodicea y Tiatira son las que reciben las más fuertes, pero Tiatira nos muestra las 2 fases. La segunda, donde hay una mejoría. Ahora, si nosotros analizamos los 1260 años, el tiempo que fue dado a este sistema papal que dominó durante 1260 años, ¿encontramos o no encontramos 2 fases en esos 1260 años? Sí encontramos. Pues, en año 1500 y algo, encontramos que se da la gran reforma protestante. Y entonces en la gran reforma protestante, ahí nuevamente entró un poco más de luz en la oscuridad y en las tinieblas de la época de Tiatira. Y en esa segunda fase, donde Dios la menciona que es un poco más positiva, es porque entra un poco más de luz y nuevamente sobre la palabra de Dios, a través de la impresión de la palabra de Dios a muchos idiomas, a través de su lectura, a través de reconocer muchas verdades que se habían perdido, como por ejemplo el verdadero bautismo, como por ejemplo también la ley de Dios,
el rechazo a las imágenes y muchas otras cosas más que se encontraron y se comenzaron a destacar desde la Reforma, desde 1500 en adelante, en la segunda fase mencionada de la época de Tiatira. De todas maneras, quiero analizar con ustedes lo siguiente. En la iglesia anterior en Pérgamo, del año aproximadamente 313 al 538, en esa fase anterior, la de Pérgamo, donde el cristianismo ya se hizo popular, donde el cristianismo ya se hizo religión oficial del Imperio Romano, donde ya se fusionó el cristianismo, la iglesia con el Estado, en esa fase anterior de Pérgamo, el mal, como vimos en el tema pasado, ya se infiltró adentro. Pero ahora en la iglesia de Tiatira ya vemos que la situación empeora. El mal no solamente se infiltra, sino el mal ya está impregnado en cada área de la iglesia. El mal ya tomó control de la iglesia. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado en la simbología profética acerca de la palabra la maldad en relación a la mujer malvada, en relación a la mujer ramera del Apocalipsis, en relación a la malvada Jezabel, en relación a la mujer de las parábolas que introdujo el fermento en la masa, etc.? Vimos siempre que la maldad era la representación y la característica de la infiltración y del hecho de que haya tomado control, lamentablemente, el enemigo de la iglesia cristiana. Pérgamo, vimos que la herejía todavía en cierto sentido era externa, era representada como el símbolo de Balaam y también de los Nicolaitas, aunque ya parcialmente era dentro. Pero Balaam, si vemos la historia del pasado del Antiguo Testamento, Balaam, aunque introdujo terriblemente la idolatría y la fornicación, el día del sol y todo en el pueblo de Dios, eso fue rechazado. Pero ahora aquí en Tiatira, el mal reina internamente personificado a través de la simbología de Jezabel, la reina Jezabel. Ya ella toma el mismo control de la iglesia de Tiatira. Versículo 20 lo hemos visto. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó en la antigüedad? En la antigüedad, cuando Jezabel se había casado con el rey Acab, Jezabel, ella había traído sacerdotes paganos de Baal, de otras divinidades paganas, y las había introducido en Jerusalén. Y había colocado los templos y los altares de los Baales y de las otras divinidades paganas en toda Israel. Entonces aquí, al hablarnos que ahora la época de Tiatira es representada por Jezabel, ¿qué es lo que pasó? De la misma manera, Roma, ya en su máxima expresión del Vaticano papal, fusionado con los reyes de la tierra, comenzó como una esponja a absorber todo el paganismo y muchas cosas del paganismo dentro de la iglesia. Muchas de las costumbres paganas adentro. Una de ellas, la más famosa para estos análisis que estamos haciendo, es el día del sol que fue introducido en la cristiandad. Entonces, eso también lo veremos en unos instantes reforzados aquí en el mensaje a Tiatira, que nuevamente, igual como Pérgamo, destaca el problema de la adoración al sol como uno de sus problemas, de las cosas que absorbió en el seno de la iglesia. Ahora ocurre que la adoración a Baal era la adoración al sol. Allá Jezabel, lo que introdujo ella en Israel en la antigüedad, la adoración a Baal, era básicamente la adoración al sol. Así que aquí en el mensaje a Tiatira, al hablar de que Jezabel simbólicamente toma control de Tiatira, nuevamente nos da a entender no solo en general que el paganismo fue ingresando a la iglesia cristiana, sino sobre todo, para ser más específico,
el día del sol, el paganismo a través del día del sol tomó control de la cristiandad y el Santo Sábado como verdadero día de reposo cada vez más fue puesto a un lado. Muy interesante. ¿Qué más pasó en el tiempo de Acab y de Jezabel en la antigüedad? Elías fue perseguido, los verdaderos profetas, hijos de Dios, fueron perseguidos, de tal manera que muchos murieron decapitados y murieron en martirio. Ustedes lo pueden leer en Primera de Reyes 16 al 21. Era terrible, ya lo hemos estudiado con detalle cuando vimos los 3 Elías, la simbología de los 3 Elías en este seminario. Ahora, lo que pasa aquí es que Tiatira se llena de falsas doctrinas. Tolera a un agente de Satanás en su medio, que en este caso es Jezabel en la simbología. Ella, tal como en la iglesia anterior, Pérgamo, Antipas, representaba no un individuo, sino representaba una clase de personas. De esta manera, Jezabel aquí en Tiatira tampoco es literal, pues Jezabel murió ya siglos antes, sino Jezabel nuevamente representa, simboliza lo que Jezabel en la antigüedad representaba y significaba. Ahora, en Tiatira la herejía se convierte oficial. En Tiatira oficialmente se fusiona la élite del poder religioso con la élite del poder político. Se fusiona y la religión se viste también con vestiduras reales, pues la religión comienza a reinar y a gobernar, igualito como Jezabel, que era la líder de la religión pagana. Ella era la que finalmente gobernaba y reinaba, incluso encima de su esposo Acab, la mujer que tomó control del rey, como vimos en los 3 Elías, la falsa religión tomando control de la política y introduciendo sus leyes religiosas para que la población se incline a la falsa adoración de los Baales, de los ídolos del sol y todas esas cosas. Aquí vemos que la religión entonces se viste de vestiduras reales y es muy interesante ahora saber que Tiatira, la ciudad, fue célebre por sus tinturas de púrpura. Justamente el púrpura, el color de la realeza y del sacerdocio, era la pintura producida en Tiatira. Recordemos en Apocalipsis 17, versículos 3 y 4, cuando hemos estudiado acerca de la gran ramera del Apocalipsis vestida de púrpura y escarlata. Y vimos que era representación sobre todo de Roma papal, que se viste justamente de púrpura y escarlata en su máximo liderazgo. Ahora, volviendo a Tiatira, nos da a entender, esta es la ciudad que producía sobre todo las tinturas de púrpura, dándonos nuevamente un enlace con Apocalipsis 17, con la gran ramera. Hemos ya visto la gran ramera, Jezabel, la mujer malvada, la que se siente en el efa, la señora de los reinos, de las naciones. Vimos las diferentes simbologías que da en la Biblia, en diferentes lugares de la palabra de Dios, siempre hablando de la misma cosa, pero desde diferentes ángulos o con sinónimos. Pero leyendo y estudiando las características, llegamos a entender que se trata del mismo poder. Entonces Tiatira, yo ya les he dicho, de alguna manera está muy relacionada a la adoración al sol. Ya lo hemos visto, Jezabel, la que introdujo la adoración de Baal en la antigüedad, y Baal era una representación directa del dios sol también. Ahora vemos que en Tiatira era realmente un centro de adoración al sol, tal como también Pérgamo había sido en su forma. Recuerdan que en Pérgamo los caldeos habían huido y se establecieron en Pérgamo y levantaron una gran adoración al sol ahí. Y vimos como en el inicio del cristianismo, al fusionarse con los poderes terrenales, ya comenzó a elevarse el sol bajo Constantino y Teodosio. Pero ahora en Tiatira, cuando ya hablamos del establecimiento mismo del Vaticano en la tierra a partir de 538, cuando ya los papas reinan y gobiernan en vez de los cesares,
Roma continúa solamente ahora de Roma imperial, pagana, a Roma religiosa papal. Ahora en Tiatira destaca nuevamente el asunto del sol, pues Tiatira era famosa por su adoración al sol. Ellos tenían el dios sol Tyrimnos allá en Tiatira y lo adoraron. Luego esa adoración del dios sol Tyrimnos en Tiatira se transformó en culto oficial al emperador romano, a los Césares. Luego, si esto ahora aplicándolo a la segunda fase, aplicándolo a lo que proféticamente representa, que es la fase de 538 a 1798, la primera fase de Roma papal. Entonces vemos como Roma elevó sobre todo el domingo, el día del sol, a una posición destacada, principal, en su forma de autoridad eclesiástica en esta tierra. Y obviamente también muy relacionado a la veneración al líder de Roma, al líder del Vaticano, tal como en Tiatira también se transformó en un culto al emperador romano. Muy interesante lo que estamos viendo. Jezabel, ella usurpó la autoridad de Dios. En la antigüedad, Jezabel usurpó la autoridad de Dios y ahora la Jezabel simbólica aquí en Tiatira, representando ahora el sistema del Vaticano papal, también usurpa el lugar de Dios. Se pone como Dios en la tierra, diciendo poder perdonar pecados, poniendo sus propias leyes, sus propios mandamientos, algunos en contra de los mandamientos de los 10. Revisen los 10 mandamientos del catecismo con los 10 mandamientos de la Biblia y verán de qué manera Roma se opuso contra la ley de Dios, quitando el segundo mandamiento que prohíbe las imágenes, dividiendo el 10º en 2, cambiando el sábado al domingo. Y de esta manera, lo que Dios en Apocalipsis 2, a través de las simbologías de Pérgamo y Tiatira, quiere destacar sobre todo, es el asunto del día del sol, que repetidamente entre líneas, en la simbología, aparece una tras otra vez en la descripción de Pérgamo y Tiatira, cuando estamos hablando ya del uno en Pérgamo, el levantamiento, el desarrollo del Vaticano, y ya en Tiatira, ya su vigencia y su poder del Vaticano. Siempre de alguna manera Dios destaca el problema de la adoración al sol. La única forma donde la encontramos, o la forma más precisa, es en haber cambiado el sábado al domingo. Ahora ocurre que en el versículo 21 Dios le había dicho: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vimos, la única iglesia que recibió un tiempo distintivo, profético, era justamente Roma papal, los 1260 años de soberanía, pero no se arrepintió. Roma no ha cambiado, sigue aferrándose a la idolatría, a las imágenes. Roma no ha cambiado, sigue aferrándose al día del sol, sigue aferrándose al bautismo de los bebés, que no es bíblico, sigue aferrándose a que solo ella es la religión en la cual se encuentra la salvación, sigue aferrándose de que tiene que ser el líder de la cristiandad y de la religiosidad en el mundo, y sigue aferrándose a lo que es la inmortalidad del alma, y con ella viene todo el fenómeno del espiritismo, y lo que vimos ya en el seminario, las manifestaciones de la Virgen María, que no son verdaderas. A lo que me refiero no es la Virgen María que aparece ahí. Ya lo hemos visto en el seminario. De esta manera, lamentablemente, Roma no ha cambiado. Sigue igual. No se ha arrepentido, no ha cambiado. Ha dicho, volvamos a los 10 mandamientos. Saquemos la idolatría. Volvamos al día del Señor. No, lamentablemente, no ha cambiado. Ahora, sigue diciendo en el versículo 22, por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, y si no se arrepienten de las obras de ella. También aquí habla acerca de
en el versículo 25, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos también heriré de muerte. Interesante, aquí indica que esta iglesia tiene también hijos. Y también está esto en relación a la fornicación. Ahora, la única iglesia que hemos ya identificado y que existe en Apocalipsis, que se encuentra en Apocalipsis 17, del 1 al 5, es la que también dice que es una iglesia que tiene o hijos o hijas, es justamente la gran ramera de Apocalipsis 17. En el versículo 5, donde habíamos leído, ya estudiado en seminarios anteriores, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí el mismo mensaje de Tiatira nuevamente nos insinúa y nos muestra que también esta iglesia de Tiatira tiene hijas, o en este caso los menciona como hijos, pero lo interesante es que aquí vemos nuevamente la segunda fase de Tiatira. Aquella fase cuando ya a partir de 1500, en la fase de la reforma, se van separando de la madre las iglesias. Muchas denominaciones cristianas reformadas surgen, protestantes, pero terminan bien o terminan mal. Apocalipsis 17, versículo 5 nos muestra que terminan mal igual, porque también acerca de ellas dicen que llegan a ser rameras, la madre ramera y sus hijas rameras. Recordemos Apocalipsis 17, 1 y 2, ¿cómo es que se han convertido en rameras? Al unirse con la política del mundo, con el Estado, con los intereses de la tierra. Y es lo que ocurrió también con el protestantismo, con la reforma que comenzó también, nuevamente igual que su madre, se comenzó a unir con la política de la tierra y de esta manera también cometió esta fornicación apocalíptica y nuevamente también lamentablemente cayó en apostasía. Además nunca se había liberado por completo de todas las apostasías de Roma. De unas cuantas sí se había alejado, pero de otras se quedó bien aferrado. Por ejemplo, el día del sol o la inmortalidad del alma. En este sentido, las cosas que vemos aquí son fuertes, muy fuertes las reprensiones que Dios hace aquí en su palabra. Versículo 22, por tanto yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que adulterarán con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Quiénes adulteraron con ella, con la Tiatira, con la madre? Pues la política del mundo justamente, según la descripción de Apocalipsis 17, 1 y 2. Y a sus hijos, que ya son obviamente también fruto y que también salen de ella, heriré también de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí hay también una descripción muy fuerte en relación a las consecuencias finales. Si nosotros persistimos en los errores, en los engaños, en las tradiciones de los hombres, en los mandamientos, en contra de los mandamientos de Dios, si nosotros persistimos en esas cosas, Dios nos herirá de muerte. En otras palabras, perderemos la vida eterna. Cuando aquí habla de que recibirán un castigo y dice que todas las iglesias, en el versículo 23, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y antes sí se había dicho a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. Aquí nos está haciendo alusión también no solo a la muerte física del individuo, sino a la segunda muerte. Todas las iglesias sabrán, significa, aquí estamos hablando de que ellas contemplan el castigo final. Cuando aquí vemos ya estas consecuencias, ese castigo de los heriré con muerte, etc., Dios está pronunciando ya castigos y consecuencias finales que tendrán que sufrir las iglesias que lamentablemente se habrán aferrado a Jezabel y que no se han liberado, las que han seguido en todas sus doctrinas falsas y sus idolatrías y sus apostasías. Entonces aquí Dios nos está ya mostrando como en una visión la consecuencia final
que es el juicio final, que es la muerte, hace alusión, pero a la segunda muerte. Por eso también al decir que todas las iglesias lo sabrán, es porque al final todos los salvos, los victoriosos, los vencedores, contemplarán el castigo final. Todo esto hemos visto ya en Apocalipsis 20. Aquí en Apocalipsis 2, versículos 22 y 23, lo que acabamos de ver, donde también en el versículo 2 al final dice, si no se arrepientan de las obras de ella, Dios está hablando en un contexto de juicio. Si no se arrepienten de las obras, entonces muerte, todas las iglesias lo verán y lo sabrán. Todo esto nos hace alusión a lo que nos enseña y lo que ya hemos estudiado en Apocalipsis 20, cuando habla de los 1000 años, que comienzan cuando viene Jesucristo y terminan 1000 años después. Y al cabo de los 1000 años, cuando nos habla acerca del juicio final, del juicio ejecutivo, y ahí menciona todas estas características. Vamos a verlas. Apocalipsis 20, versículo 12, había dicho en el contexto de los 1000 años y al cabo de los 1000 años, vi los muertos. Estamos hablando de los malos, de aquellos que no fueron parte de la primera resurrección para vida, sino aquellos que ahora son parte de la segunda resurrección para condenación. Dice, los vi, grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí es, pues Dios hace el juicio siempre según sus obras. Y lamentablemente la sentencia final aquí será muerte. Pues el versículo sigue diciendo, el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la segunda muerte. Aquí habíamos ya estudiado esto. En este sentido, las iglesias contemplarán, verán esto en una forma profética. Está hablando de la consecuencia final cuando ya la santa ciudad Jerusalén desciende del cielo y ahí se da el derramamiento del fuego que consume a los impíos, lo que estamos leyendo ahorita, el juicio final, la segunda muerte, en Apocalipsis 20, versículo 9 y 10. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado también en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí está. Ellos verán, los vencedores, los victoriosos de las 7 iglesias, los salvos finalmente, aquellos vencedores que estarán con el Señor durante los 1000 años en el cielo, reinando y juzgando con Él cuando retornan finalmente a la tierra. Todo lo que ya hemos estudiado en un tema anterior en Apocalipsis 20. Todos ellos verán el castigo y la consecuencia final del juicio según las obras. ¿Y qué es la muerte? Y no cualquier muerte, es la segunda muerte, es la muerte final, de la cual ya no hay esperanza, ya no hay resurrección de la segunda muerte. Todo esto vemos aquí. Volvemos a Apocalipsis 2, y aquí el versículo 24, aquí ahora destacando a aquellos que han sido fieles, pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, no aceptaron la doctrina de Jezabel, no se inclinaron y no permitieron absorber el paganismo, la idolatría, el día del sol y todas esas cosas en su seno. A ellos habla ahora. A los demás que están en Tiatira, que han vivido, los cristianos que vivieron en la época de 538 a 1798, que vivieron durante la época de la soberanía papal, pero los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo les digo, no os impongo otra carga. El peso de la opresión papal era suficiente, más no van a tener que sufrir, porque durante la opresión del poder papal, durante esos siglos de persecución, inquisiciones, persecuciones, martirios sistemáticos durante siglos, donde tantos cristianos que no querían someterse
a Jezabel tuvieron que morir de mártires, tal como en la época de Elías, donde murieron tantos que por no querer someterse a Baal, murieron de mártires. Igual aquí, en la época de la Inquisición medieval papal, ocurre que la iglesia, en el versículo 22, aquí claramente enseña a Dios que pagará por sus crímenes, pagará por sus pecados y sus maldades. Jezabel pagará finalmente su cuenta, tal como en el versículo 22 lo había ya insinuado. Por tanto, yo la arrojo en cama y también en gran tribulación, porque esta iglesia que tanto mal ha hecho, también recibirá su merecido. Parcialmente lo ha recibido, pero lo recibirá al fin de los días, como hemos visto, pues este sistema seguirá existiendo hasta que venga Jesucristo, el hierro mezclado con barro, hasta que caiga la piedra, Daniel capítulo 2. De esta manera, vemos en el versículo 25, pero lo que tenéis, ahora está hablando de aquellos que se mantuvieron fieles, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retenedlo hasta que yo venga. Les habla ahora a la iglesia de Tiatira acerca de la gran esperanza. Yo voy a venir. Otra prueba no les voy a permitir que ustedes tengan que soportar remanente dentro de Tiatira. Pero yo vengo, dice. Retenedlo hasta que yo venga. Aquí Jesucristo ya está mencionando en el mensaje a Tiatira el contexto de su venida, el contexto del tiempo del fin. ¿Cuándo termina la iglesia del mensaje de Tiatira? ¿Cuándo termina ese tiempo que ha recibido esta iglesia de los 1260? En 1798. ¿Qué comenzó en 1798? Según Apocalipsis 11 y también según Daniel capítulo 12. ¿El tiempo de qué? Del fin. El tiempo del fin. La venida de Cristo está cerca. Solo falta el tiempo del fin que se termine y ya vengo, dice el Señor Jesús. Entonces, esta iglesia de Tiatira también es la iglesia de las señales del advenimiento. Es la iglesia en la cual también el Señor permitió que al fin de la iglesia de Tiatira, cerca de 1798, Dios permitió las señales de su cercana venida que introdujeron al mundo que ahora ha comenzado el tiempo del fin. Recuerden las señales del sol, de la luna, de las estrellas, todo lo que hemos estudiado en los temas 31 y 32 de este seminario. Cuando aquí dice el Señor Jesucristo en el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, nos hace alusión a lo que decía en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 22, donde decía, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces el Señor Jesucristo en esta época de Tiatira, recuerden, 25 años antes de 1798, el Señor ya permitió que cese la Inquisición. Todo eso vimos en los temas 31, 32. La redención está cerca, los días acortados. Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús decía a los hermanos de Tiatira, yo vengo pronto, retenedlo. La esperanza de seguir, de perseverar, tal como el Señor había dicho, el que persevera hasta el fin será salvo. Y Jesús dijo también, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es maravilloso esto? Ahora los hermanos de Tiatira, para ellos eran grandes palabras de consuelo y de esperanza las que Dios les dirigió a ellos. Ahora es importante reconocer que Dios no dirige su ira, su cólera contra hombres y mujeres de Tiatira, sino contra la iglesia como institución humana. Tal como siempre lo hemos dicho en los seminarios que hemos estudiado y tuvimos que tocar el tema del Vaticano, del sistema papal, que tantas veces aparece en la
Apocalipsis y también en el libro de Daniel, tantas veces aparece porque es un actor tan importante en la historia cristiana, en la historia de este mundo. Es uno de los actores principales en el gran drama aquí en la tierra, el sistema del Vaticano. Es por eso que cuando Dios habla a los hermanos de Tiatira, a los hombres y las mujeres, no habla contra las personas, los individuos. No habla contra los individuos, sino contra las instituciones religiosas hechas por los hombres. Porque dentro de Tiatira había muchos fieles, como dice en el versículo 24. Pero a los demás que están en Tiatira, a los que no tienen esa doctrina, la de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aquí vemos, Dios tenía muchos fieles en la época de Tiatira. En la primera fase, antes de la Reforma Protestante, Dios tenía ya muchos hijos fieles que simplemente no se sometieron a los errores populares de la época. Y luego, en la segunda fase de Tiatira, donde ya la Reforma resurge, también Dios tenía muchos hijos. Y esa segunda fase es destacada como mejor que la primera, según el versículo 19, donde habla de las obras, del amor, de tu fe, de tu servicio, de tu perseverancia, y también que tus postreras obras son superiores a las primeras. Muy interesante porque durante esos 1260 años había muchos hijos de Dios sinceros dentro y fuera de la iglesia de Roma, que eran personas con buenas obras, con mucho amor, con fe, con mucho servicio y con perseverancia. Nunca faltaron esos hermanos en esas épocas tan oscuras, medievales de la historia humana. Ahora, lo interesante es que tal como en esta época de Tiatira, donde Jezabel simbólicamente reinaba, había fieles hijos de Dios. Igual siglos antes, cuando Jezabel, literal, con el rey Acab, que estaba con el rey Acab casado, también reinaba, había muchos hijos fieles, tal como indicaba Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, donde decía, Dios, haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y lo mismo ahora en Tiatira quedaron simbólicamente miles. No sabemos cuántos en las épocas, en los siglos que constituye esta iglesia en su aplicación profética. No sabemos cuántos millones eran que no doblaron sus rodillas ante Jezabel, ni ante Baal, ni ante la imposición del día del sol, ni la idolatría y muchos otros errores que encontraron su camino en la iglesia. Así que Tiatira es la iglesia del intento humano de usurpar la autoridad y el trono de Dios. Sus dos fases. Pero su recompensa de los hermanos de Tiatira es grande en los versículos 26 y 27. Al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro, es decir, también reinará con Dios y serán quebrados como vaso de alfarero las naciones. Qué interesante la simbología que Dios usa aquí del quebrar como un vaso de alfarero. Eso ya hemos visto a lo largo de ese seminario, esta simbología del vaso del alfarero, que en la simbología es una iglesia que ha sido formada, pero lamentablemente salió mal y entonces será quebrado al final. Nuevamente una alusión también a Daniel capítulo 2, los pies de la estatua de barro cocido de alfarero y mezclado con hierro. Roma en su fase final, que cuando venga Jesucristo será quebrado, pues este sistema no será quebrado con mano humana. Este sistema gobernará y dominará hasta el fin. Y en este momento estamos en la fase de la recuperación del poder del Vaticano, del sistema papal a nivel mundial. Como vimos en Apocalipsis 17, era uno de los 5.
el quinto, el que reinó de 538 a 1798, el que resurge al poder mundial como el octavo. Aquel que surge, según Apocalipsis 17, del abismo, pero va en la perdición. Del abismo, tal como surgió la Revolución Francesa del abismo, con esos mensajes de tolerancia, de libertad, de unidad, de fraternidad, etcétera, de paz, de amor. Pero con este velo que engaña al mundo entero, recibirá de parte del mundo, de las Naciones Unidas, de Estados Unidos también, nuevamente entregado el poder como cabeza moral de la humanidad en un cercano futuro. Y ahí volverá a mostrar sus garras. Y es ahí donde finalmente el Señor va a intervenir en su segundo retorno y lo va a poner fin. Hemos estudiado esto ya con mucho detalle, donde finalmente las naciones reconocerán que han sido engañadas y entonces irán con todo su furor y su ira contra aquel sistema que los ha engañado y que ha hecho perder su vida eterna. Terrible será. Pero todo eso es lo que revela el Apocalipsis. Entonces aquí la recompensa para los hijos de Dios, los que vencen aquí en la época de Tiatira, es que ellos en el versículo 26, al fin Dios los dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Autoridad sobre las naciones. Ocurre que cuando el Señor Jesucristo venga, Apocalipsis 20 nos habla que nosotros reinaremos con el Señor en el cielo. Apocalipsis 20, versículo 4, recibirán tronos, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios. Los que no habían adorado la bestia ni su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El Señor permitirá que reinarán con el Señor, tal como indica en Apocalipsis 3, versículo 21. Al vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y para qué uno se sienta en un trono? Para reinar, para correinar con el Señor Jesucristo. Autoridad sobre las naciones. Aquí el Señor en el mensaje a Tiatira, en esta recompensa, en la promesa al vencedor, Él anuncia ya la era mesiánica. He aquí que vengo pronto, le estaba diciendo. Anuncia ya su cercano retorno en el cual también los vencedores reinarán con el Señor. Y dice que también con vara de hierro. Ahora, la vara de hierro era en la antigüedad un cetro de metal, un bastón de metal que usaban los pastores para proteger al rebaño. Esto encontramos en Salmos capítulo 23, versículo 4. En Salmos 23, versículo 4, donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El propósito de la vara de hierro es para defensa del rebaño. No es con el propósito de ataque, es con el propósito de la defensa. Y en ese sentido, Dios nos pastoreará también a nosotros, nos defenderá. Y finalmente dice en el mensaje a Tiatira, en el versículo 28, le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es lo que le dará al vencedor de Tiatira? La estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22, versículo 16 nos revela. Apocalipsis 22, 16. Yo, dice Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo habla de sí mismo. Yo soy la estrella de la mañana. Si a la iglesia de Tiatira, los vencedores, se les promete, les daré la estrella de la mañana, Jesús les promete su presencia, su compañía, su amistad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aún durante los siglos de la persecución de Tiatira, yo estaré a su lado. Yo no los abandonaré. Yo seré su guía también en esos tiempos difíciles. De esta manera hemos visto
Hoy el mensaje a Tiatira era el mensaje, uno de los mensajes más duros, una de las épocas más difíciles, una de las épocas más duras, donde ya el enemigo no solamente se infiltró, sino ya se sentó en el trono de la cristiandad y la dominó durante siglos y persiguió e introdujo todo tipo de idolatrías y de adoraciones falsas de Jezabel, pero donde siempre había también un remanente que firmemente se oponía al error, como en los días de hoy. Igual a ti y a mí, la misma promesa es hecha. También nosotros, si nosotros somos vencedores, el Señor también permitirá que nosotros reinaremos con Él. Igual a nosotros es la promesa, si nosotros vencemos, también el Señor nos dará a nosotros la estrella de la mañana, a Jesucristo, su presencia con nosotros. Yo creo que esta es inclusive la promesa más bonita entre todas las promesas a las 7 iglesias, la promesa de la presencia del Señor Jesucristo. Y tú y yo podemos tenerla. Los hermanos de Tiatira eran los que más la necesitaban porque estaban en gran tribulación durante siglos. Necesitaban esta más grande de las promesas, la presencia de Jesucristo a su lado en las tribulaciones, porque Jesús también murió de mártir, igual fue muerto, igual Él es el gran consuelo para todos aquellos que son perseguidos. De esta manera hemos terminado la cuarta de las 7 iglesias. En el siguiente tema veremos la quinta iglesia, la de Sardis, y veremos qué representa ella en la época cristiana, en su aplicación profética. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.